cerca de 800.000 personas se suicidan cada año, siendo la segunda causa de muerte, repito, la segunda causa en personas de 15 a 29 años. ¿Cuál es tu propósito vital? Que es súper importante, ¿no? Y mi propósito vital es... En esta sección dedicada a la psicología y en este primer programa llamado Con tu salud mental, no te hagas el loco, quiero desmontar muchos mitos que están detrás de la salud mental, pero ya no solo esto, sino que por supuesto quiero que te lleves un montón de herramientas prácticas para el día a día que te sirvan para aprender a gestionar diferentes pensamientos, emociones que muchas veces pueden acabar desembocando en ansiedad, incluso en otros problemas algo más graves, ¿no? Como puede ser la depresión, y que hoy en día, pues como te voy a comentar ahora, cada vez están subiendo un poquito más. Pero bueno, así que antes de arrancar ya con este primer programa, quiero dedicarlo a todas esas personas que ahora mismo me estén escuchando y estén atravesando una situación complicada, difícil, de estrés, de ansiedad, de depresión, de lo que sea, sobre todo esas personas que crean que están un poco en una situación sin salida, donde se ve un poco todo algo oscuro, porque a mí siempre me gusta decir, ¿no? Si en el día no existe la noche, si una moneda no tiene cara, no tiene cruz, y si quieres ver el lado luminoso que tienes, antes de ello es necesario también estar en ese lado oscuro, en ese lado más complicado, que al final, por unas o por otras, siempre a todos vamos a tener en algún momento, por mucho que hoy en día se nos quiera vender que la felicidad, el aparentar y el postureo es el objetivo y cómo debes mantenerte constantemente. Así que, bueno, pasando a la segunda parte de esta sección, de este primer programa, quiero darte unos datos. Unos datos que no son datos para preocuparte, para asustarte, ni mucho menos. Son datos para tomar conciencia de un poco la situación en la que nos encontramos y que, oye, estos datos reflejan que quizá hay que empezar a escucharse un poquito más, a mirar un poquito más hacia adentro y no a ignorar esa situación que quizá puedas estar atravesando, ¿no? Como digo, más compleja, pero oye, incluso aunque estés en una situación ahora mismo buena, a nivel psicológico, emocional, esto es como todo. No es algo continuo y esos momentos duros, por unas o por otras, por diferentes desafíos de la vida van a llegar, ¿no? Y esos desafíos a mí me gusta llamarlos así, no tanto problemas, porque realmente si no tuviésemos estos problemas, estas dificultades, no aprenderíamos, no tendríamos esa capacidad de desarrollar nuevas habilidades para, por así decirlo, desarrollar nuestra personalidad. Bueno, a día de hoy, probablemente en algún momento hayas pensado que ir al psicólogo es una cosa de locos, pero con lo que te voy a escuchar ahora vas a ver cómo debería empezar a ser lo más normal del mundo. Y ya no ir al psicólogo, sino hablar de salud mental, expresar tus emociones con otras personas, escuchar a otras personas. Por ejemplo, los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el año 2030. Una de cada 4 personas tendrán un trastorno mental a lo largo de su vida. El 12,5% de todos los problemas de salud en general están representados por los trastornos mentales. Una cifra mayor incluso a la del cáncer y los problemas cardiovasculares. El 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años y el 75% antes de los 18. Entre el 35 y el 50% de las personas no reciben ningún tratamiento psicológico o no es el adecuado. 450 millones de personas en todo el mundo
se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida. Más de 300 millones de personas en el mundo viven con una depresión, un problema de salud mental que ha aumentado un 18,4% entre 2005 y 2015 y más tras la pandemia, porque todos estos datos son de antes de la pandemia. Y ya por último, un dato, la verdad, bastante escalofriante y que por desgracia no se suele hablar mucho de él, pero que también hay estudios que han demostrado que hablar de ello reduce precisamente esto que te voy a contar ahora. Y es que cerca de 800.000 personas se suicidan cada año, siendo la segunda causa de muerte, repito, la segunda causa en personas de 15 a 29 años. Y en España, estos datos en 2021 eran de 4.003 suicidios, la primera causa de muerte externa. Y como digo, estos datos son de antes de la pandemia, que queramos o no, por desgracia, pues esta pandemia ha acelerado muchos problemas que estaban ahí latentes, por así decirlo, y todos estos datos los puedes consultar en la página de comunicalasaludmental.org. Pero ahora sí, quiero ir desgranando el por qué está ocurriendo esto y sobre todo también enfocarnos en las soluciones. Esas son las dos próximas partes que vamos a ver en el programa de hoy. Pues bueno, para entender por qué cada vez hay más problemas de salud mental, tenemos que irnos a la época, como yo digo, de los picapiedras, a esa época en la que llevábamos poquito más que un taparrabos, por así decirlo, pero de verdad, te aseguro que si entiendes esto, vas a comprender por qué muchas veces hoy en día te invade la ansiedad, tu estado de ánimo fluctúa, pero no sabes por qué. Tú estás ahí, un día de repente te encuentras peor, te notas así como más ansioso, con esos síntomas, ¿no? De que se te aceleran los latidos, te suben las pulsaciones, notas que se te seca la boca y dices, pero ¿qué pasa? Si no tengo un examen mañana, si no ha habido nada aparentemente que me lo esté causando. Pues bueno, ahora vamos a ver precisamente estas incoherencias respecto a un poco nuestro entorno salvaje, ese entorno en el que hemos vivido tantos, tantos y tantos siglos a lo largo de nuestra historia humana y las incoherencias que hay con respecto al contexto en el que vivimos actualmente y un poquito esas incoherencias, digamos, cómo afectan a tu cerebro. Contextualizando un poco todo este sentido evolutivo, básicamente, ahora mismo quiero que pienses en cuáles son esas cosas que en tu día a día, pues necesitas para sobrevivir, digamos, ¿no? Imagínate, pues vamos a ponerle 50.000 años en un entorno salvaje, pues tú te despertabas, probablemente vivías en una cueva en algún lugar similar, y tú ahí, tu preocupación principal al despertar, pues lo mismo era cazar, recolectar, buscar un lugar frío cuando hacía calor, buscar un lugar caliente cuando hacía frío, y digamos que esos comportamientos, tu cerebro los, los premiaba cuando alcanzabas la recompensa que iba asociada a ellos. Es decir, tú imagínate que tenías hambre, no tenías alimento y tenías que ir a cazar, a pescar, a recolectar frutos. En ese momento, tu cerebro lo que segrega es una sustancia llamada dopamina, que probablemente la hayas escuchado alguna vez. Pero esa dopamina lo que hace es incentivarte a hacer un comportamiento que va seguido de una recompensa que tiene un sentido para tu supervivencia. Lo mismo pasa, por ejemplo, si querías relacionarte con otras personas de la tribu, fuesen amistades, fuese más a nivel de pareja. Eso también, por supuesto, tiene un enorme sentido evolutivo. El dejar descendencia, todo eso requería de un esfuerzo que lo que te motivaba a hacerlo era esa dopamina. Y la recompensa era una recompensa acorde a un esfuerzo. Entonces eso lo que le hacía a tu cerebro es enseñarle, oye,
Sergio, María, como te llames tú, que me estás escuchando al otro lado, tienes que volver a repetir esto para poder sobrevivir. Entonces eso, digamos que era lo que le daba sentido a tu día a día. Pero, ¿qué ocurre? ¿En qué momento nos encontramos ahora mismo? Pues bueno, por suerte, podemos decir que en las sociedades modernas, pues estas necesidades más básicas, sobre todo a nivel de alimentación, de tener una casa, la mayoría, no el 100%, ¿no? Pero la mayoría contamos con ello. Contamos con ello y aunque haya todavía muchos lugares en el mundo en los que esto no sea así, como digo, en las sociedades que consideramos modernas, países desarrollados, aunque bueno, yo esto siempre lo meto entre comillas, porque desarrollados para unas cosas, pero para otras tenemos mucho que aprender de lo que también se supone que son esos países menos desarrollados, pero bueno, esto es otro tema aparte. La cuestión es que hoy en día estamos en un momento en el que el esfuerzo está desapareciendo y obtienes una enorme recompensa sin ese esfuerzo. Es decir, cuando el esfuerzo desaparece y la recompensa es enorme, es mucho mayor que la que podías obtener antes tras obtener un alimento, después de, pues como digo, ese esfuerzo de haber ido a buscarlo, de encontrar una pareja, después de ese esfuerzo también de buscarlo. Eso hoy en día está desapareciendo, lo que hace que a tu cerebro, digamos, se adapte a un estímulo demasiado fuerte. Y ahora vas a entender a qué tipo de estímulos me refiero. Si tú antes en tu tribu tenías que esforzarte, por ejemplo, para mantener esas relaciones sociales, hoy en día el sustituto de eso es meterte a Instagram. Meterte a Instagram simplemente implica sacar el móvil, no hay esfuerzo ninguno, y ahí tu cerebro recibe un chute de dopamina, un chispazo de dopamina, pero no una vez, sino constantemente, constantemente, constantemente. Ya no solo con esto, sino, por ejemplo, también con los alimentos. Como he dicho antes, tú tenías que hacer ese esfuerzo para cazar, para recolectar, pero hoy en día puedes estar tumbado en el sofá de tu casa y ese alimento te llega por cualquier empresa de comida rápida que lo puedas pedir a través del móvil. Pero es que ese alimento muchas veces es un alimento que te produce una sensación muy, muy grande en tu cerebro. Digamos que es un sabor que no podías encontrar antes en la naturaleza. Entonces, todo eso lo que va haciendo es que tu cerebro se acostumbre a unos umbrales de placer muy elevados. De hecho, a esto se le conoce adaptación hedónica, tolerancia. Por así decirlo, es lo que le pasa a tu cuerpo cuando se acostumbra a la cafeína del café. Imagínate que tú pues tomas café, empiezas a tomar café porque quieres tener esa dosis extra de energía, pero lo tomas siempre la misma cantidad de manera diaria y llega un punto en el que ya no te hace efecto y necesitas más. Pues un poco igual pasa con esto. Y todo esto lo que acaba generando, digamos que es que tu cerebro necesite más y más de estos estímulos que consigues sin apenas esfuerzo. Y al final las cosas del día a día, que lo mismo antes te producían placer, como quedar con tus amigos, ir a dar un paseo a la naturaleza, cosas más, digamos, del día a día y que en el largo plazo, en el medio largo plazo, te suman, ya no tengas esa capacidad para disfrutarlo. Y todo eso lo que acaba generando es problemas de ansiedad, problemas relacionados con el estado de ánimo, que cada vez tengas menos capacidad de atención, de concentración, que cada vez incluso te frustres antes, ¿no? No es casualidad. Que hoy en día, por ejemplo, pues haya niños cada vez más jóvenes que se frustren antes, que toleren menos esta frustración. Porque al final te acostumbras a obtener una recompensa muy grande a través de algo que principalmente hoy en día llevamos todos en el bolsillo, ¿no? Ese teléfono móvil que tiene un potencial enorme, por supuesto, de hacer cosas buenas con él. De hecho, estamos haciendo esto, que sin esta grandísima tecnología,
pues no pudieses estar escuchando. Pero, como digo, el potencial positivo de esto es pequeño si lo comparamos con todas esas cosas que pueden ser muy negativas, sobre todo con su abuso. Como comenté también en la entrevista que me hizo Almudena, ¿no? Hace 2 o 3 semanas, pues puedes apostar, puedes estar constantemente en redes sociales, puedes ver toda serie de estímulos sexuales que luego, pues eso te puede llevar a que no disfrutes igual mismo con tu pareja, o que la belleza natural de que puede ver una persona por la calle en el día a día no te parezca tanto, porque te adaptas a ver a chicos y chicas que están hechos específicamente y seleccionados específicamente para aparecer en esas escenas, ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Y muchas cosas por el estilo que al final te hacen cortoplacista, te hacen que todo te cueste más y que realmente las cosas que merecen la pena en la vida y que requieren de esfuerzo, te cueste mucho más conseguirlas. Y al final, digamos que se desarrollan diferentes mini adicciones que están detrás de esas sensaciones y de que esas emociones desagradables, diga, por así decirlo, ¿no? Sean constantes y acaben generando problemas a cada vez más personas y cada vez más jóvenes. Por supuesto que hay otros muchos factores, y de hecho de todo esto vamos a estar hablando y te lo voy a comentar en el siguiente apartado. Pero hay muchas incoherencias en este mundo moderno con respecto a esa época que te he comentado, ¿no? Viviendo en medio de la naturaleza, en el que pues probablemente tu mayor preocupación y ocupación, mejor dicho, en el día a día, pues fuese el principal propósito, el sobrevivir, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. Antes de seguir con el vídeo, quiero que sepas algo. Si el estrés, el desánimo o la ansiedad dominan tus días, tienes problemas de autoestima, duermes mal y te falta energía, te sientes perdido y sin propósito, te preocupas y piensas en cosas negativas todo el rato o tienes malos hábitos, he creado las sesiones nuevamente, consultas psicológicas en las que trabajaré contigo de manera individual aspectos como los que te acabo de comentar y que hoy en día cada vez más están afectando a la salud mental y emocional de las personas en el mundo moderno. ¿Quieres comenzar tu proceso de reinvención personal? Echa un vistazo al link que te dejo en la descripción en el que te explico cómo funcionan estas sesiones y solicita plaza si lo necesitas para que comencemos a trabajar cuanto antes. Y recuerda, con tu salud mental no te hagas el loco. Ahora sí, continuemos. Empezando por las causas, ¿no? Las causas y estas incoherencias. Pues la primera de ellas, y tiene mucho que ver con lo que te he estado comentando también en esa parte anterior del programa, es ese exceso de comodidades y facilidades y la cultura del cortoplacismo que entre todos, pues de alguna manera estamos construyendo y que, ojo, repito, esto no es demonizar nada, ni mucho menos, simplemente tomar conciencia de que ahora mismo disponemos de grandes herramientas y de grandes facilidades que por suerte, o sea, yo siempre lo digo, ¿no? Si me dan a elegir entre vivir ahora o vivir en la época de las cavernas, vamos, yo elegí ahora, o sea, eso está claro. Pero elegiría ahora siendo consciente de todos esos estímulos, digamos, aberrantes, incoherentes, superestímulos, que pues hoy en día le chocan a tu cerebro y dicen, oye, que esto a mí no me cuadra con el contexto en el que yo vivía hace 100.000 años. No me cuadra. Y precisamente eso es lo que hay que tener cuidado. Otro tercer punto, ¿no? Otra incoherencia. Ese estándar de éxito materialista con el que hoy en día vivimos, ¿no? Parece que la opulencia, el acumular, el aparentar, el tener, parece que esa es la seña de identidad, de éxito de esta sociedad. Y el entrar en esa carrera de la rata, de querer tener más coches, más casas, más dinero, más de todo, esa comparación, también hace que inevitablemente, pues mucha gente
sienta que su vida es peor que la de otros y inevitablemente eso, por sentido evolutivo, ¿no? Porque tenemos que entender que inevitablemente tenemos ese cerebro más ancestral, ese cerebro más emocional al que le tenemos que estar agradecidos, porque gracias a él hemos llegado hasta aquí, eso hay que decirlo. Si antes te venía un león y te parabas a pensar, oye, ¿huyo o no huyo? ¿Qué hago? Andabas fastidiado, vamos a decir, ¿no? Te ayudaba a tomar decisiones rápidas. Pero hoy en día eso hay que aprender a gestionarlo, porque por así decirlo, tu cerebro es como si fuese un elefante depocado y tú eres ese jinete que tiene que aprender a domar a ese elefante para que no se desboque más de la cuenta y se deje llevar por todos estos estímulos que hoy en día nos rodean. Por otro lado, las exigencias y obligaciones socialmente aceptadas, vamos, esto tiene que ver con lo que acabo de mencionar en el punto anterior también, el éxito materialista, ese estándar, pero también tenemos pues ciertas obligaciones, digamos, ¿no? Parece como que, no sé, hay digamos, un ambiente a nivel social de que tienes que aparentar siempre ser más que el otro. Y esa comparación constante también hace que te compares como en esa época en la que vivíamos en las tribus, no en esa escala social. Como si tu cerebro de alguna manera percibe, de manera involuntaria, que si no tienes lo mismo o haces lo mismo que una persona famosa, un influencer, ¿no? Como se dice también hoy en día, al que hoy en día tenemos tanto acceso, antes como dije en la entrevista, ¿no? Pues te comparabas con tu familia, con tus amigos, y ojo, te comparabas tanto lo bueno, pero también podías ver lo malo. Eso es importante. Sin embargo, hoy en día se suele enseñar lo bueno, ¿no? Tu cerebro ancestral se compara, ve que sale perdiendo, y eso es un maltrato, por así decirlo, porque siempre vas a salir perdiendo, siempre va a haber alguien mejor que tú en algo, y esas exigencias y obligaciones que tú crees que tienes que llegar y que tienes que alcanzar para ser alguien o para demostrarse en alguien, realmente vamos a ir viendo en sucesivos programas cómo no debe ser así, porque si no, ese sufrimiento va a ser prácticamente inevitable. Y aquí también vas a aprender a encontrar un poco cuáles son tus dones, esos dones con los que vienes de serie, que todos los tenemos. Por ejemplo, uno de los míos considero que es el hablar, el escribir, las matemáticas no, el arte tampoco, pero lo mismo los tuyos sí. Y también los vas a ir descubriendo para ir encontrando ese propósito y ese por qué y ese para qué por el que te levantes cada mañana, que puede ser tu familia, puede ser tu proyecto, puede ser tu pareja, puede ser lo que sea, o puede ser varias cosas a la vez, pero que realmente sea algo que esté bajo tu control, por así decirlo, ¿no? Y en esto también tiene mucho que ver dentro de estas incoherencias, ¿no? Pues un poco esa falta de educación emocional, que, oye, también, a mí siempre me gusta decirlo, tenemos que estar súper agradecidos y creo que esto es algo que hoy en día escasea un montón, ¿no? Esa falta de agradecimiento por las cosas que tenemos, por las cosas que somos. Ya profundizaré algún día en esto y, por cierto, ya también te digo que si quieres sugerirme algún programa, algún tipo de entrevista, algo en concreto, no dudes en escribirme por mi Instagram, en @sergiocruz _baja salud, en mi correo info@sergiocruzsalud.com, cualquier cosa que quieras que también te gustaría que tratásemos aquí. Pero bueno, volviendo a esto que te estaba comentando, ¿no? Como esa falta de educación emocional, de gestión emocional, una educación muy centrada quizá en memorizar y en valorar a una persona por si saca un más de un 5 o no, vemos que muchas veces tampoco ayuda a, a que uno pues encuentre sus verdaderos dones y los desarrolle. E incluso muchas veces
digamos que los puede hasta sepultar. Ojo, con la mejor intención de todos esos profesionales que están ahí y que lo hacen lo mejor que saben y que también han recibido en parte, o no han recibido, mejor dicho, esta educación más emocional y en aspectos que hoy en día pues, son más necesarios que nunca. Pero bueno, también hay otros factores, ¿no? que entran en juego y ya vamos más a nivel de hábitos. Hábitos como por ejemplo, tiene que ver el descanso, la exposición a la luz solar, la naturaleza, el sedentarismo, el tipo de alimentación. Todo eso también, por supuesto, influye en tu salud mental. Y si al final, pues, por ejemplo, estás en un trabajo que trabajas por la noche o que te está impidiendo descansar, que te mantiene constantemente estresado, pues probablemente haya que tomar en algún momento alguna decisión para priorizar la salud. Por ejemplo, con la alimentación. Si lo que comes la mayor parte del tiempo son cosas que probablemente tu bisabuelo o tu bisabuela no comiesen hace 100 años, probablemente no sea lo mejor para comer. Y más si nos remontamos ya pues, a esa época, digamos, de las cavernas que te he comentado, ¿no? Todo eso también influye en la salud mental. El sedentarismo. Si pasas gran parte del día pues, sentado en el sofá, eh, de alguna manera el movimiento no es algo normal en tu día a día, eso también influye en la salud mental. Porque esto está ligado a, digamos, una serie de premios, ¿no? Esos incentivos que te he comentado antes, y tu cerebro asocia el movimiento a algo bueno para ti. No es casualidad que si una tarde estás muy abrumado en tu casa, pues si sales a dar un paseo después te encuentres mejor. Y hoy en día, pues, como digo, hay muchas incoherencias en este sentido, porque, bueno, pues tenemos televisión, la luz, que lo mismo antes de acostarte, pues la estás viendo y te hace estar hasta tarde, y esa luz te impide dormir bien. También las preocupaciones del trabajo, muchas veces esos miedos que puedes, eh, que te pueden dar esa preocupación constante por estar leyendo todos los problemas que hay en el mundo hoy en día. Todo eso va sumando y te hace descansar peor. Y bueno, al final un contexto, digamos, lleno de estímulos y de cosas que son incoherentes para tu cerebro. Y bueno, mm, antes de pasar a estas soluciones, de manera genérica, porque hoy estamos, como es el primer programa, no estamos viendo algo todo de manera un poquito genérica, pues también está el abuso de ciertos fármacos que incluso aunque en principio parezca que es la solución a ciertos problemas como la ansiedad, como la depresión, por sí solos, lo único que hacen es parchear esos problemas. Y por supuesto no los voy a demonizar, tienen su uso, faltaría más, pero por sí solos suelen agravar más los problemas relacionados con el estado emocional y la salud mental. Entonces, esto también es algo incoherente, digamos, para tu cerebro. Y, y bueno, pues podría decir más, pero vamos a ir viéndolo en siguientes episodios. Y ahora vamos a pasar también con esas soluciones, porque al final todo esto tiene soluciones y es lo bueno. Es lo bueno. O sea, aquí quiero ponerte en contexto, pero también quiero darte ese enorme gama de herramientas que vas a poder poner en práctica y que están bajo tu control para que pongas solución a esas cuestiones más emocionales, mentales, psicológicas, que están ahí en el día a día y que te gustaría tomar las riendas. Pues bueno, la primera de esas soluciones va a ser tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad y empezar a diseñar una nueva mente, ¿no? Un poco como voy a denominar a esta sección, el nombre un poco también que me gusta manejar por redes sociales nuevamente, ¿no? Porque al final es algo necesario para esta nueva era, que sobre todo pues
desde la revolución industrial y con todo este progreso tecnológico, desde la aparición de Internet y que lo ha acelerado más aún pues esa pandemia que he mencionado antes, es necesario diseñar para poder gestionar de la mejor manera posible todos esos estímulos que te he comentado antes. Aprender a gestionar tus emociones y tus pensamientos es algo fundamental, ¿no? Empezar a escucharse y no a parchear esas emociones del día a día, que muchas veces, pues, a través de comida, el móvil, las series que puedes, por ejemplo, ver en Netflix, todo eso intentas un poco acallar a esas emociones, esos pensamientos, cuando realmente lo que deberías hacer es escucharlos, sentir un poco ese dolor que pueden producir, porque realmente ahí está, como te he dicho, el verdadero crecimiento. Luego también es súper importante el conocerte a ti mismo. De hecho, el oráculo de Delfos ya lo decía, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo y ahí estará la solución de la mayor parte de tus problemas. Conocer pues esos potenciales, cómo actúas y cómo te afectan diferentes situaciones del día a día, porque de esta manera pues al final vas a tener respuestas, muchas más respuestas a diferentes momentos de la vida que te pueden ir viniendo y situaciones más cotidianas, ¿no? También puedes descubrir esas inteligencias innatas que, como he dicho antes, pues tienes y que lo mismo ahora mismo no las conoces, ya andaremos en ello. De hecho, tengo pensado hacer un programa específico para ello, pero ya lo verás porque es algo muy importante y va muy relacionado con el propósito. Y al final, cuando en tu día a día tienes las necesidades básicas cubiertas, porque no vivimos en ese entorno ancestral que te he comentado, es muy importante que tus acciones del día a día vayan alineadas con un propósito y que ese propósito vaya muy de la mano de tus capacidades, digamos, y de esos puntos fuertes que tienes, porque ahí realmente es donde te vas a tener que centrar. Y si tu trabajo encima consigues que vaya de la mano de esto, pues ya ni te cuento, ¿no? Algo que parece que hoy en día es como un milagro, pero realmente es lo que todos deberíamos perseguir. Y bueno, luego también pues estrategias de manejo del estrés, ya no solo de la gestión emocional y de los pensamientos, aunque van muy de la mano. Aprender a identificar cuáles son las fuentes que te producen ansiedad en tu día a día y aprender a gestionarlas. También, algo muy importante, aprender a establecer metas y metas con sentido, alineadas también pues, con ese propósito. Algo que en estas fechas pues seguramente tengas muy presente, ¿no? Por esos propósitos de Año Nuevo. También a mejorar esa autoestima, esa confianza en ti, ese concepto propio. Algo que muchos, por diferentes circunstancias de la vida, por el colegio, por la familia, cada uno, cada caso es un mundo, pues se han podido ver atacada de alguna manera. Y la autoestima es la principal, o digamos la clave, para que te atrevas a hacer cosas en tu día a día, a afrontar esos miedos que realmente te aportan esa satisfacción. ¿Cuánta gente tiene un enorme potencial dentro y no hace cosas por esa falta de autoestima, falta de confianza? Qué importante es solucionar eso para empezar a conectar y a sacar tu verdadera esencia. Y bueno, ya para acabar, en cuanto a esas soluciones, el sustituir hábitos negativos por otros que realmente te potencien, algo que, como digo, si por ejemplo tienes problemas, para que lo entiendas mejor, y yo también así me entiendo mejor también, si por ejemplo tienes problemas en la piel y no te estás exponiendo a la luz solar, no estás comiendo suficientes alimentos con betacaroteno, pues oye, antes es mejor hacer esto que directamente ir a un dermatólogo. Pues por ejemplo, si hay ciertos hábitos como el descanso, el movimiento, una buena alimentación, ir a la naturaleza, la lectura, escuchar una buena música, no lo estás implementando, probablemente si algo de esto cojea, sea lo más interesante aplicarlo incluso antes de ir al psicólogo, porque esto
son cosas que tu cerebro espera y quiere recibir. Y bueno, quiero acabar con una historia cortita, pero que viene a simbolizar un poco este programa número 1. Esta historia tiene que ver con unos monos, ¿vale? Es una historia ficticia, pero te va a ayudar a entender un poco todo lo que he comentado. Unos monos y unos científicos que decidieron hacer un experimento con estos monos. Básicamente los metieron en una sala y en esa sala metieron a 4 monos y en el centro había una escalera. Y arriba de esa escalera había plátanos. Obviamente los monos pues iban a cogerlos. ¿Qué pasa? Que cuando lo intentó el primer mono, los científicos soltaron un chorro de agua helada a todos los monos. Lo volvió a intentar otro mono. ¿Y qué volvió a pasar? Lo mismo. Otro chorro de agua helada. ¿Qué pasa? Los monos aprendieron que no podían subir esa escalera para coger esos plátanos porque ya sabían que venía después, ¿no? El chorro de agua helada. ¿Qué ocurrió? Los científicos sacaron a uno de esos monos y metieron a otro nuevo. Otro mono que no sabía nada, no había visto nada. Y el mono nuevo, lógicamente, pues se lanzó a la escalera a coger esos plátanos. A lo que los otros 3 monos se lanzaron hacia él, le pegaron un palizón y el mono dijo, pero vamos a ver, ¿qué pasa? Que hay plátanos arriba. No lo hagas, porque si lo haces, nos van a echar un chorro de agua helada. Los científicos pararon de echarles ese chorro de agua helada. Pero los monos dejaron de intentar conseguir esos plátanos. Fueron entrando nuevos monos y ya no quedaba ninguno de los monos que habían visto directamente con sus propios ojos ese chorro de agua helada caer sobre sí mismos o sobre sus compañeros al intentar coger esos plátanos. Y ya cuando todos los monos eran nuevos, entra uno y le pregunta a los otros 3, oye, ¿y por qué no subimos a coger los plátanos? Si es algo que siempre hemos comido, que nos hemos alimentado así. A lo que uno de los monos le responde, pues no lo sé, pero aquí las cosas siempre han sido así. ¿Cuál es un poco el aprendizaje, la enseñanza, no? Quizá hay que empezar a cuestionarse muchas de las cosas que hacemos en el día a día con el objetivo de mejorar tu salud mental y tus pensamientos. Quizá, desde luego que hay que llegar a un punto en el que hay que sentir ese sufrimiento, pero es momento de empezar a cuestionarse muchas de las maneras normalizadas y de actuar que tenemos en el día a día y que no nos están aportando resultados muy buenos ni a nivel individual ni a nivel colectivo. Y bueno, ya llegamos al final de este primer programa, que vuelvo a dar las gracias de verdad a Almo, a Chus y a Aira. Pero antes de despedirme, si quieres y tienes ganas, antes de seguir escuchando los siguientes programas, te voy a hacer una... Te voy a animar a que vayas a descargar el libro gratuito, por supuesto, gratuito, que te va a ayudar a afrontar muchas de las cositas que hoy he tocado por encima. Ese libro, ese ebook, se llama 7 claves para desintoxicar tu mente en 2023. Bueno, en 2023 y seguramente en años venideros. Y ese ebook le puedes descargar en mi página web www.sergiocruzaluz.com. Ahí nada más entrar verás una foto mía y un botoncito en el que si pones tu correo o tu nombre podrás descargar, te llegará el libro al correo, como digo, completamente gratis y un libro que lo he escrito con todo el cariño para ayudarte precisamente a solventar y a tener herramientas
para este tipo de cuestiones que te he comentado. Si te encuentras en una situación de abrumación mental, de ansiedad constante, un poco de estar perdido, con miedo, léetelo, porque no pierdes nada y seguramente tengas muchas cosas que llevarte. Y bueno, poco más que añadir. Me encantará conocer tu opinión a través de mis redes sociales, Sergio Cruz _ salud. Qué paradójico. Cada vez que digo la gestión de las redes sociales, que hay que usarlas mucho mejor, de la mejor manera posible, y tener que darte mis redes sociales para que te pongas en contacto conmigo. Qué raro se me hace muchas veces el decir que hay que usar mejor las redes sociales y estar en ellas. Pero bueno, eso es lo que toca en este momento. Así que a través de ahí puedes escribirme en Sergio Cruz _ salud. Cualquier cosa, cualquier sugerencia para otros programas, como te he dicho antes. O a través de mi correo, si te es más rápido, en info@sergiocruzsalud.com. Y poquito más. La próxima semana, el próximo miércoles a las 4:15 nos volvemos a ver. Y vamos a por una nueva mente para una nueva era. Hasta el próximo miércoles, valiente. Espero que este vídeo te haya sido súper útil y recuerda que por aquí te dejo más vídeos para que sigas diseñando tu nueva mente. Nos vemos.